Seguimos con el siguiente bloque que sería diagnóstico de las demencias. En este bloque de diagnóstico de las demencias, les voy a invitar a escucharlo a Ariel Rojas, el psiquiatra, y yo le pedí su currículum y me dijo solo decir psiquiatra. No, porque él es simple, así, bien directo, un gran amigo, con el que iniciamos hace 20 y tantos años a trabajar junto con Cintia, Ariel y Mario. Comenzamos a darle vista a las demencias cuando nadie hablaba de demencias en Santa Cruz. Entonces, él nos va a realizar con una conferencia que se llama Capacidad de Juicio de la Realidad. Y aquí viene más o menos a lo que hemos estado hablando hasta hace poco. Ariel, todo tuyo. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias y los felicito por el evento. Somos parte del Perú y que darle esta conferencia. Sí. Bueno, quiero que si podemos hacer una reflexión acerca de esto que se llama juicio de la realidad, que quizás dentro de la subjetividad que implica el término, a lo mejor algo interesante podemos reflexionar, ¿sí? Ayer, justamente me pasó ayer, estaba conversando por una videollamada, con una médico general que es emergencista en un hospital en Andalucía, en Córdoba. Y ella, muy afectada emocionalmente, muy conmovida, me decía que había atendido unos días antes a un señor mayor con una enfermedad degenerativa, además del diagnóstico de Parkinson, que tenía ya una larga evolución, estaba con muchas ondas, estaba muy deteriorado físicamente, la motricidad estaba tan deteriorada que no podía hablar, y lo traía la familia porque hizo una fibrilación, hizo una taquicardia supraventricular, que le hicieron adenosina y lo tuvieron que cardiovertir. Y esta colega, lo que me decía a mí era, doctor, el señor no quería que le hagan nada. Y yo le digo, bueno, pero a lo mejor parte del reflejo, no, doctor, no quería que le hagan. Pero no me lo podía decir, pero no quería que le hagan nada. Y hablé con la familia y la esposa, llorando, me dice, usted no lo conoció, doctora, él tenía ganas de vivir, así que van a hacer lo que haya que hacer para que no se muera, para que sigan. La doctora habló con la hija y la hija le dijo, quizás deberíamos pensar en algo paliativo, dada la situación de mi papá, y la madre le dijo, vos cállate, no lo conociste, no sabes de qué estás hablando, un conflicto. La doctora me dice, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero ¿sabe qué me pasa? No he podido dormir bien desde que lo vi al Señor, porque no me lo puedo sacar de la cabeza. No me puedo decir a mí misma que este Señor estaba de acuerdo con la intervención que estábamos haciendo. Muy complejo, ¿verdad? Hablar, ponernos de acuerdo respecto a cómo evaluamos a una persona, puede resultar una tarea con un cierto grado de objetividad, pero como decía Felipe hace un rato, en la práctica uno tiene que a veces hacer con cada caso. Y pocas cosas atañen el caso por caso, como es la evaluación del juicio de la realidad. No debe haber nada quizás más complejo, más difícil para la evaluación psiquiátrica que determinar lo más objetivamente posible el juicio de la realidad de una persona. Y aún así, es probable que todos lo hacemos en algún momento, todos los que en algún momento estamos detrás de una pantalla, en un teclado, escribiendo un informe, de manera implícita estamos evaluando el juicio de la realidad. Cuando decidimos si decirle o no decirle al familiar, si transmitirle o no transmitirle el esquema farmacológico, estamos haciendo una evaluación del juicio de la realidad del paciente. Cuando determinamos si tiene o no la aptitud para comprender lo que le tenemos que decir. Yo atiendo a una persona en Estados Unidos que hasta el día que cumplió 18 años, el servicio de atención médica le brindaba información a la mamá de esta paciente.
que tenía ideas suicidas y todo un componente de vulnerabilidad. Y sin embargo, después del cumpleaños, el servicio de atención le cerró las puertas a la mamá y le dijo, con usted ya no tenemos nada de qué hablar, a menos de que la paciente consienta en una notificación escrita que a usted le podemos dar información. Entonces, es muy difícil, es muy complejo evaluar y determinar el juicio de la realidad. Desde el diccionario mismo, que la facultad por la que un ser humano pueda distinguir el bien del mal, lo verdadero, lo falso, ya nos habla de la remisión a lo subjetivo del juicio de la realidad. Y porque no solo estamos hablando de la relación del individuo con la percepción, con la vinculación que hace con esa interfaz que es la realidad, sino de definir la realidad misma, que no concierne a probablemente la medicina, sino a la filosofía, pero que forma parte del concepto, que es lo real finalmente. Es probable que no hayamos podido todavía superar a la lógica aristotélica, a la dialéctica hegeliana, a la crítica a la razón de Kant, y que todavía pensemos en la realidad como algo que podemos definir. Yo tengo la costumbre de preguntarle a las personas que se dedican a la matemática o a la física, oye, las reglas que entendemos como ciencia aplican para los grandes cuerpos lejanos en el espacio. No, todavía no entendemos del todo la gravedad. Al que mira las cosas por el microscopio, las reglas que entendemos como verdad científica aplican a las partículas subatómicas y su movimiento aparentemente caótico. No, no aplican. Entonces, podría ser que la realidad sea un límite entre el telescopio y el microscopio, y que lo que nosotros entendemos por juzgar la realidad sea una especie de consenso respecto a esa visión. La psicopatología, como ciencia per se, que intenta evaluar el fenómeno morboso en la patología mental, hace una descripción más cercana, por lo menos de mejor acuerdo, acerca del juicio, como un acto mental por el que se comparan o evalúan diversas opciones en el marco de un conjunto de valores determinado para elegir un rumbo de acción. Y a partir de ahí será normal o alterado. Es decir, implica para el individuo la lectura de la realidad, una decisión crítica respecto a la realidad y la decisión, es decir, una razón, raciocinio, una razón que lo lleva a tomar una decisión. ¿Qué componentes abarcan al juicio de la realidad? Básicamente todo el análisis, todo el examen mental, todo el análisis que hace la psicopatología. Desde las funciones cognitivas más básicas, la conciencia, la atención, la concentración, es decir, ese punto medio que hace el sistema nervioso entre toda la actividad refleja y toda su actividad abstracta. Ese punto en el que aparentemente funciona la conciencia. Su atención, su concentración, la memoria, la sensopercepción y capacidades más abstractas como el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la afectividad. Básicamente, la capacidad del cerebro de poder hacer una reflexión, una introspección y de poder hacer una prospección. Es decir, poder analizar al entorno para poder predecir. Y clasifica la psicopatología a las alteraciones de juicio basada en una lógica de que es una especie de magnitud, en la cual una persona que tiene una discapacidad intelectual, como ocurre en el retraso mental, tiene un juicio insuficiente. Es decir, no se ha logrado construir adecuadamente la abstracción de la cognición para poder complejizar el pensamiento lo suficiente y responder de manera esperada. Una persona que tiene, por ejemplo, una demencia, llamamos juicio debilitado,
porque entendemos que existió una construcción capaz de vincularse con el entorno que ahora, deteriorada, ha perdido esa facultad. Y ahí hacemos la diferencia de, que es lo que escuchaba hace un rato a mencionar, un trastorno cognitivo leve en el cual se espera que pueda revertirse el fenómeno, o como ocurre en las personas que están cursando con un cuadro de ansiedad, de depresión melancólica o algún tipo de trastorno psíquico que afecta a la capacidad de juicio, que en términos amplios prácticamente todos lo hacen, y también la medicación, la sedación y los efectos adversos de los medicamentos ansiolíticos, sedantes, neurolépticos, anticonvulsivos también, afectan cualitativamente a esta capacidad de juicio para debilitar. Sin embargo, la característica de la demencia es la progresividad y el compromiso en la capacidad de este juicio crítico que se va deteriorando. De hecho, es probable que un concepto más adecuado para las demencias sea que se trata no de una enfermedad de la memoria, como culturalmente se le entiende, sino de una enfermedad de la capacidad de juicio. El juicio suspendido, que se aplica como categoría para las personas que, por ejemplo, están en un estado de coma o que cursan con un episodio confusional, donde la incapacidad de sostener el autoconocimiento por la alteración grave de conciencia lo incapacitan también para vincularse. Y lo que nosotros categorizamos como juicio desviado, donde la irrupción de un fenómeno delirante que aparece como una idea con una certeza absoluta, pero imposible en la realidad, modifica la capacidad de la persona para tomar decisiones basadas en una lectura correcta de la realidad. Es decir, a diferencia del debilitamiento, acá las capacidades cognitivas podrían, algunas de ellas, tener una cierta tonicidad que sin embargo están afectadas por la presencia del fenómeno delirante. El juicio desviado. Esto de los moduladores epistémicos es una herramienta que describe este autor, Morales Asensio, que utilizamos en la psiquiatría para evaluar, en estos moduladores epistémicos, para evaluar la certeza absoluta que tenemos acerca de una ideación. Lo habitual es que estos creo que, parece que, me parece que, es decir, la presencia de un modulador epistémico que modifica la certidumbre de aquello en lo que se cree puede ser un indicador de una capacidad de juicio más abierta a reconocerse a sí mismo y probablemente a reconocer el problema clínico que se padece. ¿Cuál es la dificultad de la psicopatología para poder proponernos evaluar la capacidad de juicio? Que tiene que poder enraizarse en un concepto de normalidad. Y ese es el problema. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es la normalidad como salud? Probablemente consideramos nosotros que lo sano es lo normal, aunque nos cueste mucho definir qué está sano y qué está enfermo. Probablemente consideramos al promedio como una normalidad. Lo que la mayoría de las personas piensa, lo que la mayoría de las personas hace, es considerado como normal. La normalidad utópica, aquello que debería ser, probablemente usted debería poder rendir de esta o de tal manera ante la evaluación. La normalidad subjetiva, que es que lo que en general nos pongamos de acuerdo, aunque no tenga necesariamente un asiento comprobable u objetivo, pudiera ser considerado como normalidad. La normalidad como proceso, donde se comprende que en ciertos momentos, en ciertos periodos de un proceso, se van a tener valores diferentes. La normalidad psicométrica, basada en la lógica de que el correcto resultado en una evaluación psicométrica puede dibujar a un individuo y su normalidad, y
algo en lo que ahora me gustaría hablar, que tiene que ver con lo forense, lo relacionado a lo jurídico. Porque si bien, por aspectos clínicos, la evaluación de juicio de la realidad es la base, el pie de página, la firma de la evaluación psiquiátrica, pero la aplicación práctica suele caer sobre lo jurídico, ¿no? Que es eso que mencionaba Felipe, de tener el informe listo. Bien. ¿Qué conceptos jurídicos abarcan el concepto de juicio de la realidad? La incapacidad civil, esto es de un diccionario jurídico, que es el que utilizamos habitualmente para la construcción de estas leyes. Incapacidad civil es la declarada expresamente por ley o establecida por sentencia judicial y que de manera absoluta o relativa impide ejercer derechos, contraer deberes e intervenir en negocios jurídicos. Es decir, hay un concepto para hablar de incapacidad civil. Y en nuestra jurisdicción, en el artículo 59 del Código de Familia y de Proceso Familiar, se habla de este proceso que se llama interdicción. ¿Qué es la declaración de interdicción? ¿A quién se considera interdicto? Bueno, la interdicción constituye el estado de una persona mayor de edad o menor emancipada con discapacidad mental o psíquica que le impide el cuidado de su persona y la administración de sus bienes. Es decir, una incapacidad para ejercer sus derechos y para ejercer sus deberes civiles. La interdicción se declara judicialmente basado en prueba pericial y conlleva el nombramiento de una o de un tutor. Este proceso de interdicción suele ser básicamente igual para todas las jurisdicciones. Este artículo pertenece a la Ley General para Personas con Discapacidad, que dice que una persona con discapacidad mental o psíquica, debido a causas biológicas, psicodinámicas o ambientales, son afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales, que se traducen en trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, del juicio y comprensión de la realidad, que les dificultan adaptarse a ella y a sus particulares condiciones de vida. Yo les traigo literalmente el artículo porque así está redactado en la ley. En el artículo 17 del Código Penal se hace referencia a la inimputabilidad, que es quizás el punto más complejo de la evaluación de la capacidad de juicio. ¿Qué dice nuestro artículo 17? Que está exento de pena el que en el momento del hecho, eso es importante, en el momento, ese es quizás el mayor conflicto que tenemos con los operadores de justicia, que en el momento del hecho penal, por enfermedad mental, por grave perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender lo antijurídico, la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. Este es nuestro artículo de inimputabilidad. Enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia, grave insuficiencia de la inteligencia, en el momento del hecho penal. El artículo 18 del Código Penal, que no lo puse, habla de la semi-inimputabilidad, que es básicamente la copia del artículo de inimputabilidad, solo que atenuando la gravedad. Y el artículo 19, que es el actio liberem causa, el que deliberadamente provoque su incapacidad para cometer un delito. Lo que habitualmente se explica acá es que una persona que, por ejemplo, se intoxica y que luego se sube a un vehículo y atropella a alguien, no puede ser beneficiada del artículo de inimputabilidad completamente. Entonces, lo que se hace habitualmente en lo jurídico es que este artículo 19 transmite, de acuerdo a si hubo o no hubo dolo, digamos, la sentencia o el proceso que corresponde. Y el artículo 74 del Código Penal, que habla, estos dos artículos, el de enajenación mental y este artículo 86 del Código, no del Código Penal, sino del Código de Procedimiento Penal, son los que a veces ocurre un poco de conflicto
a nivel de los operadores de justicia. Lo habitual es que en este artículo 74 se dice, en caso de que el condenado fuere atacado de enajenación mental después de pronunciada la sentencia, se suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad y se le aplicará la medida asegurativa de internamiento en una casa de salud. Y el de abajo, que es de procedimiento penal, dice que si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado este extremo, ordenará por resolución la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad. Este artículo, con el artículo de inimputabilidad, en la práctica suelen tener un enorme conflicto, porque lo que se suele ver es que si se trata de una persona, lo hemos vivido nosotros, por ejemplo, con una esquizofrenia diagnosticada y que comprendemos no va a tener un momento en que se resuelva la incapacidad, de todas maneras lo habitual es que el operador de justicia solo intente que se aplique el artículo 86. Que obliga, no lo puse acá, pero que obliga a la autoridad judicial a hacer una evaluación cada 3 o cada 6 meses de la capacidad mental del individuo para ver si el proceso debe continuarse, si el tiempo que la persona ha estado internada va a computarse dentro de la pena o si se tiene que investigar si hubo un fraude y se intentó aprovechar del artículo, en cuyo caso no se computa el tiempo que estuvo internado. Es muy poco probable en nuestro medio que el artículo de inimputabilidad, el artículo 17, se aplique de manera, en primera instancia, de manera clara, de manera oportuna. Lo más probable es que durante mucho tiempo se aplique el artículo 86. Y a una persona que probablemente debería aplicarse el artículo de inimputabilidad se sostenga bajo esta lógica. Para terminar, la psicopatología ordena el conocimiento, es un lenguaje que nos ayuda a entender de lo que estamos hablando, pero no tenemos que olvidar que el cerebro es un órgano sustancial y que no tiene una oficina encargada de memoria, una oficina encargada de concentración, una oficina encargada de sensopercepción. Cada una de las funciones está vinculada al funcionamiento de las demás. Y que la evaluación del juicio sí que devela el sentido de la conducta, nos otorga una comprensión del sujeto, del individuo y de la lógica que nos ayudaría a predecir aquella conducta que puede llegar a tener. Pero no nos olvidemos que cuando evaluamos a una persona, la evaluamos frente a un modelo de normalidad. Un modelo de normalidad que, como decíamos hace un rato, puede tener muchas características distintas. Y lo último tiene que ver con la predictibilidad y el estigma. Evaluar, como decíamos al comienzo, que a pesar de que no todos necesariamente tenemos que redactar la capacidad de juicio de manera explícita en un informe, todos estamos evaluando de manera permanente la capacidad de juicio en las personas que atendemos, en las personas con las que nos vinculamos. Es lógico que nuestro cerebro sea capaz de construir un prejuicio, una predicción respecto al otro. Gracias a esa predicción nos identificamos unos a otros. Es decir, que todos somos debidamente prejuiciosos. El tema es que ese prejuicio no se convierta en un perjuicio. No signifique ese prejuicio una lógica que nos habilite a nosotros a tener la certeza absoluta del juicio de la otra persona. ¿Cómo deberíamos intentar resolver esto? Cuanto más atención le prestamos a una porción de la realidad en particular, somos más capaces de evaluar los detalles que componen a esa específica realidad y salir del marco del prejuicio. Entonces, una manera de reconocer
que la evaluación de la capacidad de juicio puede ser difícil, es reconocer también que a veces imprimimos un estigma en aquello que juzgamos, ¿no? El paciente con demencia es así. El paciente con esquizofrenia es así. Eso es típico de un delirante. Eso es porque, ¿no? Entonces, nosotros también podemos salir un poquito de estos moduladores epistémicos y acercarnos a una certeza de la que tenemos que tener un permanente cuidado. Porque es completamente válido y lícito prejuzgar, es imposible no hacerlo, pero el tema es que no exista un perjuicio. ¿Sí? Bien, muchas gracias.